Saludos cordiales, estimados estudiantes, bienvenidos a la primera clase de este nuevo quimestre en la asignatura de física. El tema de esta semana que vamos a ver es acerca de la ley de Coulomb. En 1785, Charles Coulomb utilizó un dispositivo llamado balanza de torsión. ¿Para qué? Para estudiar lo que es cuantitativamente la fuerza electrostática. A partir de estos resultados de sus experimentos con pequeñas esferas cargadas eléctricamente, enunció la ley de interacción electrostática, conocida como la ley de Coulomb. Veamos de qué se trata esta ley. Esta ley enuncia lo siguiente: la fuerza electrostática de atracción o de repulsión entre dos cargas en reposo es directamente proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa. Entonces, matemáticamente se expresa de esta manera. Esta es la fórmula que tenemos para calcular lo que es la intensidad de la fuerza electrostática. La F, que significa la intensidad de la fuerza electrostática, Q y Q1 y Q2, que es la carga eléctrica, que esto va a ser un valor absoluto, la D, que es la distancia entre las cargas, y la K, que es la constante de proporcionalidad. Las unidades en las que trabajaremos son las siguientes. La fuerza, como sabemos, la medimos en Newton. Las cargas la medimos en Coulomb. Lo que es la distancia la medimos en metros. Si tenemos en algún ejercicio que nos da un resultado, un dato de la distancia en centímetros, vamos a tener que realizar la conversión a metros, es decir, dividirlo para 100 para poder trabajar con los metros. Y K, que es la constante de proporcionalidad, que es 9 por 10 a la novena newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrados. Como ya sabemos, cuando existen dos cargas con un mismo signo, si las dos son positivas o las dos son negativas, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Estas cargas se repelen. Pero en cambio, si tenemos dos cargas con signos distintos, uno positivo y otro negativo, obviamente estas se van a atraer. Las fórmulas que vamos a utilizar, como ya había indicado, la fórmula general de la fuerza de intensidad, pero también podemos despejar y podemos calcular otras magnitudes, como por ejemplo la distancia, a que va a ser igual la distancia a la raíz cuadrada de la constante por la carga 1 por la carga 2 dividido para la fuerza. Y sabemos que la distancia nos va a quedar en la unidad de metros. Asimismo, nos pueden pedir calcular lo que es la carga. En este caso tenemos una carga 2 como incógnita. ¿Cuál va a ser la fórmula? La fuerza por la distancia al cuadrado dividido para la constante por la carga 1. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar dependiendo del ejercicio que tengamos, los datos que nos proporcionen. Entonces, esto debemos de estar muy atentos, separar datos y saber cuál es nuestra incógnita. Veamos un ejercicio de aplicación como ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Una carga de más 3 por 10 a la menos 6 coulomb se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Entonces, tenemos la carga 1, lo podemos representar mediante un gráfico como el que podemos ver aquí. La carga 1 y la carga 2, separadas por una distancia de 2 metros. ¿Por qué ubicamos estos vectores? Porque tenemos la primera carga que es positiva y la otra carga que es negativa. Como son signos opuestos, ¿qué sucede? Estas cargas se van a atraer. Ahora, vamos a calcular lo que es la magnitud de la fuerza de atracción entre estas cargas. Aplicamos la fórmula y sustituimos los valores. La K, que es la constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la novena newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrados. Reemplazamos el valor de las cargas, la primera carga y la segunda.
Como aquí estamos trabajando con una carga, un valor negativo, debemos de separar con paréntesis, porque aquí tenemos una multiplicación. Y reemplazamos el valor de la distancia, que es 2 metros, elevados al cuadrado. Una vez que ya hemos reemplazado los valores, hacemos lo siguiente, a multiplicar. En este caso tengo estos dos valores de aquí, menos 3 por 10 a la menos 6 y menos 8 por 10 a la menos 6. Recuerden que esto aquí es la notación científica, entonces vamos a multiplicar más por menos, menos, por eso tenemos un signo negativo, 3 por 8, 24. Como sabemos, estos exponentes se van a sumar. Entonces tenemos a la menos 12 colon cuadrados. Y el 2 al cuadrado, pues tenemos 4 metros cuadrados. Una vez que ya resolvemos esto, vamos a dividir menos 24 por 10 a la menos 12 colon cuadrados dividido para 4, teniendo un resultado de 6 por 10 a la menos 12. ¿Qué vamos a hacer ahora? A multiplicar con el valor de la constante. Multiplicamos y obtenemos este resultado. Menos 54 por 10 a la menos 3 newton. En este caso, lo podemos también transformar de esta manera, mostrándolo de manera con decimales. Aquí tenemos una cantidad negativa, pero como lo que nos está pidiendo es la magnitud de fuerza, aquí se lo va a tomar como un valor absoluto. Es decir, que entonces el valor de la fuerza sería aquí con signo negativo. Se ha expresado de manera de notación científica o decimal, pero quedaría positivo, es decir, 0.054 newtons. Bien, como no tenemos de pronto una calculadora científica en la que podamos poner valores directamente para poder calcular esto, lo vamos a realizar en la calculadora del celular, con la que creo que nos estamos manejando prácticamente, ¿verdad? Entonces sí podemos realizarlo aquí en la calculadora del celular. En este caso vamos a realizar primero la multiplicación. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Abrimos paréntesis, 3 por 10. Ubicamos este símbolo para indicar que vamos a elevar. Como tenemos aquí un signo negativo, un exponente negativo, lo vamos a poner entre paréntesis, menos 6. Y cerramos el paréntesis. Aquí tenemos el valor de la primera carga, 3 por 10 a la menos 6. Ahora multiplicamos, otra vez abrimos un paréntesis y ponemos el valor de la otra carga, menos 8 por 10 elevado, paréntesis, menos 6. Y cerramos el otro paréntesis. Aquí tenemos la primera parte, lo que es la multiplicación de las cargas. Ponemos igual y ahora vamos a dividir. En este caso tenemos 2 elevado al cuadrado, que sabemos que es 4. Tenemos igual a este resultado. Como ven, es el mismo que tenemos en el ejemplo, menos 6 por 10 exponente menos 12. Aquí está E, quiere decir el exponente o el por 10. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar por el valor de la constante. Entonces multiplicamos por 9 por 10 elevado a la novena. Entonces tenemos igual a menos 0.054. Pero como habíamos dicho que estamos calculando fuerza y que es un valor absoluto, lo tomaremos como un valor absoluto, entonces va a quedar de manera positiva. Simplemente vamos a eliminar el signo negativo y dejamos como respuesta 0.054 newtons. Tenemos la siguiente actividad. Resuelve los siguientes ejercicios. Antes de cada uno de ellos, de proceder a leerles cada uno de ellos, por favor, tienen que identificar, revisar bien, leer cada uno de estos ejercicios. Identificar qué fórmulas van a trabajar, cuál es la incógnita la que tienen que encontrar para ustedes poder saber qué fórmula van a aplicar. Entonces tenemos el primer ejercicio.
una carga de -5 por 10 a la -7 coulomb ejerce una fuerza a otra carga con 0.237 newtons de fuerza a una distancia de 3.5 metros. Representa las fuerzas mediante vectores. ¿Cómo lo van a realizar? Como en el ejemplo anterior, donde estaba el gráfico, indicaba los vectores, las fuerzas, las líneas hacia donde si se atraen o se repelen, el valor de las cargas. Entonces, eso lo van a representar de esa manera. Y el literal B nos indica que calculen el valor de la segunda carga. Revisen las fórmulas que ya les mostré en la diapositiva anterior. Entonces aquí vamos a encontrar el valor de la carga 2. Van a tener que multiplicar primero la parte de arriba, lo que es el numerador, luego multiplicar lo que es el denominador y ahí poder obtener ya lo que es el resultado de las cargas. Entonces, fíjense bien en las unidades que están utilizando en resolver paso a paso las operaciones. No van a realizar todo una sola porque de pronto no ubicamos bien las cantidades y nos va a dar un resultado erróneo. El segundo ejercicio es calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: carga 1, 3.5 por 10 a la menos 3 coulomb, carga 2, 6 por 10 a la menos 3 coulomb, al estar separadas en el vacío por una distancia de 0.4 metros. Este segundo ejercicio es como el que ya les envié el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a utilizar, porque nos están pidiendo calcular lo que es la fuerza. Y el último ejercicio, determine la fuerza que ejerce una carga puntual de -3 por 10 a la menos 6 coulomb sobre otra carga puntual de 1.5 por 10 a la menos 6 coulomb que está ubicada a una distancia de 0.6 metros. Ambas cargas se encuentran en reposo y aisladas en el vacío. Este otro ejemplo, también otro ejercicio, también es como el ejemplo que les expliqué. Entonces van a resolver estos 3 ejercicios como actividad de esta semana. Recuerden enviar las actividades, no se dejen aglomerar de actividades, no dejen acumular tareas. Y recuerden que no es simplemente presentar el portafolio al final del parcial solamente al tutor. El tutor revisa de manera general, pero no va a ponerle una calificación de si está bien o no está mal el ejercicio, no hay cómo hacerle una corrección o alguna observación, porque no nos están enviando evidencias a los docentes de cada asignatura. Por ende, no les vamos a poner alguna calificación. Entonces, por favor, recuerden enviar las actividades.